Minutos damos la bienvenida a la antropóloga Gabriela El-Juri. Ella tiene una PhD en Sociedad y Cultura, es docente universitaria. Gabriela, muy buenos días. Quisiéramos conversar con usted sobre la situación que vive el mundo y esos efectos, esos reflejos que trae para todo Latinoamérica y también para Ecuador. El día de ayer fue un día intenso, nuevamente una de las ciudades con mayor nivel educativo y cultural en los Estados Unidos, la ciudad de Minneapolis, una ciudad gobernada en el gobierno local, me refiero a la alcaldía, por un político demócrata, y se ha convertido increíblemente en un verdadero infierno, en donde se perdieron dos vidas de activistas norteamericanos, con imágenes que han dado la vuelta al mundo y que han tenido una lectura muy particular desde el oficialismo allá en los Estados Unidos. Y vemos violaciones y desplantes de todo tipo en lo que otrora fuera el país de la libertad, un país de la democracia, que daba lecciones al mundo en cuanto a racionalidad. La pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo? Bienvenida. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan por medio de Antena 1. Agradecerles en primer lugar la invitación. Siempre es importante tener estos espacios en los que podamos compartir algunas reflexiones. Creo que viene muy bien la introducción que usted ha hecho, Gustavo, que han hecho con Rosana, y recordar eh, esta fecha que se conmemoró el día de ayer y que a veces nos parece tan lejano, ese evento horrorífico para la humanidad que fue el Holocausto, ¿no? Y sin embargo, hoy, varias décadas después, parecería que el mundo no ha aprendido. Estamos viviendo otro holocausto en Gaza, por ejemplo, y al mismo tiempo las violencias eh, se han profundizado a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos es preocupante y al mismo tiempo es sintomático de la época, de los tiempos que vivimos, ¿no? Y tiene como varias capas. Por un lado, usted ha hecho referencia al alcalde de Minneapolis, podríamos también hacer referencia al gobernador de Minnesota, porque no es casual la intervención y este despliegue exagerado, esta ofensiva que ha emprendido Trump en Minnesota, ¿no? El gobernador de Minnesota es uno de los grandes opositores políticos de Trump, fue ex candidato a la vicepresidencia, demócrata. Entonces, hay indudablemente una intencionalidad también política. Sabemos que el próximo año vienen elecciones intermedias para Cámara de Representantes, para el Senado y para gobernadores, ¿no? Y Minnesota, Minneapolis son estas ciudades que se han denominado ciudades santuario, que son estos espacios donde las autoridades locales eh, se abstienen de colaborar con la política antimigrantes federal, salvo en casos en que en realidad se esté deteniendo a personas con antecedentes penales. Pero también son espacios donde la población está sumamente cansada. Yo veo que lo que nos ha mostrado estos días los medios de comunicación tiene esta doble cara. Por un lado, preocupante esa escalada de violencia en Estados Unidos, que no nació el día de ayer, y es importante, precisamente haciendo referencia al holocausto que usted mencionaba, conversar cómo es que se cocina esta violencia, que no nace de un día para el otro. Pero al mismo tiempo también creo que hemos visto en Minnesota una luz de esperanza. Esa población de Minnesota volcada a las calles, defendiendo a los migrantes, defendiendo a los extranjeros. Hemos visto, por ejemplo, y esto es altamente simbólico, la gente de Minnesota, ciudadanos norteamericanos, eh, ayudando a las familias de migrantes, haciéndose cargos de los niños de los migrantes, cuidándolos a la salida de los colegios, armando barricadas para defender y cuidar a los extranjeros. Esto es muy simbólico y esto nos muestra que todavía hay sectores de la población que no están dispuestos a aguantar la tiranía, ¿no? Pero por otro lado, esta escalada de violencia, donde el ICE, donde el Servicio
inmigración de los Estados Unidos nos muestra la peor cara de este país que, como decía Gustavo, había sido el referente o el cuidador o el guardián, entre comillas, hay que recalcar eso, de la democracia, ¿no? Eh, y eso, como decía, se ha construido en un periodo que no se remite al día de ayer. Gaby, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Quizás vale la pena también algunas otras reflexiones respecto de la vulneración de derechos que está viviendo la comunidad migrante, una vulneración al parecer sin límites. Acabamos de ver el caso de Liam, este niño menor de edad, ecuatoriano de tan solo 5 años de edad, no solamente detenido, sino además utilizado como carnada para poder detener a su padre. Pero este no es el único caso, quizás es un caso simbólico por la edad de este menor. Por un lado las detenciones de los niños, pero por otro lado también el asesinato a los defensores de los derechos humanos. Si no me equivoco, son ya 3 o 4 personas que han sido asesinadas o que han resultado muertas en estos encuentros con el ICE. Exactamente, el ICE, que además hay que recordar, está bajo el mando de Kristi Noem, que fue recibida en el Ecuador con halagos por el gobierno nacional en un país de migrantes, en un país de migrantes. Eh, sí, el caso de Liam, creo que esa foto conmovedora que ha dado la vuelta al mundo es el reflejo de una realidad mucho más cruel. No es un niño, es un niño de 5 años, en este caso ecuatoriano. Hay otra niña ecuatoriana que se ha reportado, Chloe, que entiendo que ahora está ya con su madre, pero que igualmente fue detenida. Y son miles de niños. Y cuando uno le escucha al presidente Trump, no ahora, desde su primera intervención, pero desde su primera presidencia, pero en esta administración ha radicalizado su discurso, ha dicho que va a ir detrás de todos. Hace pocos días en Davos se dedicó a sacar fotografías, que no sabíamos de quiénes eran, pero sí sabíamos que eran imágenes racializadas, tenían un rostro, eh, y esas imágenes racializadas él acompañaba de un discurso de personas que son enfermas mentales, que son asesinos, que son criminales, que son, en palabras del presidente Trump, lo peor de lo peor. Ahí están niños, ahí están migrantes que lo único que han hecho es salir, ser expulsados de nuestros países, de estos sures del mundo en búsqueda de mejores oportunidades. Y esto para los ecuatorianos no debe pasar inadvertido. El Ecuador está atravesado por la migración. Ni se diga zonas como el Austro, como el Azuay. Todos hemos sido migrantes en algún momento. Yo he sido migrante. Eh, y en un país de migrantes deberíamos nosotros también estar alzando la voz para que el gobierno no guarde silencio. Yo veía ayer en las noticias, en estas imágenes de las marchas de Minnesota, un cartel que decía: los niños no son cebo, no guarden silencio. Y estamos guardando silencio. El gobierno, salvo un escueto comunicado de Cancillería, ha sido servil frente al gobierno de Estados Unidos. Y en este momento es donde esas relaciones de amistad que tanto, que tanto ha nombrado el gobierno con Estados Unidos deberían servir para proteger a nuestros compatriotas, para exigir un trato digno, para exigir el respeto a los derechos humanos, para exigir justicia. Estamos hablando de personas que no han cometido delitos, el padre de Jan, pero estamos hablando también de niños. Si no somos capaces de proteger a las niñeces y de conmovernos a las niñeces, no es mucho lo que podemos esperar en nuestros países. Ahora, Gaby, respecto precisamente del silencio del gobierno ecuatoriano, no ha habido un pronunciamiento más allá de lo poco que le escuchamos a la canciller de la República precisamente sobre el caso de Liam, diciendo que la propia familia ha pedido que el gobierno ecuatoriano no intervenga y que esto provoca que el gobierno ecuatoriano precisamente no puede intervenir ni hacer nada. Pero no es solamente el caso de Liam, son miles de migrantes ecuatorianos que están atravesando situaciones
situaciones complejas. Leí hace poco algunos testimonios de que prácticamente la gente está viviendo con miedo, la gente está viviendo encerrada, ha dejado de ir a trabajar, menores de edad están siendo detenidos en sus escuelas, están siendo detenidos en las afueras del consulado. El día de ayer en las afueras del consulado se había detenido a 3 personas, entre ellos a un menor de edad, una persona de 16 años, pero efectivamente nos preguntamos qué debería hacer, qué posición debería tomar el gobierno ecuatoriano. Preferimos que ustedes no intervengan en este caso, por lo tanto, entonces no decimos nada. Rosana, usted ha planteado algo. El caso de Lian, conmovedor, doloroso, no es aislado. No solo las noticias nos están mostrando en tiempo real el miedo, el pánico que están viviendo los migrantes, los extranjeros en Estados Unidos, sino quienes vivimos en Cuenca estamos escuchando a diario de personas que nos cuentan de los familiares, de los hijos, de los hermanos, de los amigos que están viviendo este miedo, que sus hijos ya no van a las escuelas. Pero tampoco creo, y yo en esto voy a ser enfática, que el silencio del gobierno nacional sea aislado. A ver, yo no veo diferencia entre el silencio que hoy guarda el presidente Noboa frente al caso de Lian con el silencio que guardó hace un año frente al caso de los niños de las Malvinas, frente a la muerte de Efraín Fuérez en el paro en Imbabura. No son silencios aislados. Además, yo sí creo que es un momento donde los ciudadanos, las ciudadanas ecuatorianas, debemos reflexionar sobre nuestra propia realidad nacional. ¿Nos parece lejano o pensamos que el vínculo con los Estados Unidos son nuestros migrantes que están allá? Pero ¿qué está pasando dentro de las fronteras nacionales? A ver, la política de Daniel Noboa no se aleja a la política de Trump, los discursos no se alejan a la política de Trump, a las narrativas de Trump, construir enemigos comunes, procesos de racialización, militarización de las calles, entregar todas las cartas abiertas a la policía y a los militares, el no hablar de derechos humanos, y respetar a las instituciones. Es decir, no son casos aislados. Y no es aislado. Yo hace unos días escribía un texto y decía, hay que pensar quiénes son los amigos de los que nos gobiernan. Recordemos que el presidente Noboa declaró frente al gobierno de Israel, frente a Netanyahu, que sus enemigos eran enemigos del Ecuador. Netanyahu es el mayor criminal de estos tiempos. Está liderando el mayor genocidio, el holocausto de estos días. El presidente Noboa le trajo al Ecuador, previo a un proceso electoral, a Eric Prince. ¿Quién es Eric Prince? Es un mercenario que privatiza la guerra y fue además él y su empresa uno de los actores que presionaban a la Casa Blanca en Estados Unidos para que se privaticen las redadas antimigrantes. El presidente Noboa le trajo al Ecuador, se pasearon en caballo, a Christine Noem. ¿Quién es Christine Noem? La cabeza a mando del ICE. Entonces, no es casual ese silencio. Y yo digo, las relaciones con todos los países, en un contexto además donde la globalización está tomando nuevos rostros, donde donde tenemos un mundo multipolar, donde Estados Unidos sigue siendo un ente importante a nivel mundial, es importante mantener relaciones con todos los países, con todos los socios comerciales, pero parecería que el gobierno está cuidando las inversiones, los tratados comerciales, que finalmente sabemos al fin de la tarde beneficia a unos pocos, y no está haciendo lo más importante, que es cuidar, dar la cara, hablar, exigir frente a nuestros compatriotas. Entonces, si las inversiones y los negocios están por encima de los seres humanos, no se puede esperar mucho, repito. La prioridad del gobierno debería ser, frente a esa relación con Estados Unidos tan cercana que tiene el gobierno nacional, debería ser cuidar a los ecuatorianos dentro y fuera de nuestras fronteras nacionales. El día de ayer hubo un intento de ingreso nada menos que a la embajada ecuatoriana. Lamentablemente Ecuador, con una página negra que fue el tema de la embajada en México, lo que sucedió en Quito, no tiene mucha fortaleza para un reclamo, pero lo que se intentó allí era sacar de la embajada norteamericana a ecuatorianos que estaban realizando trámites. El tema es que toda
esta violencia, esta incoherencia que vemos a nivel mundial, de alguna manera rebota muy directamente en Latinoamérica y en nuestro país, y es lamentable escuchar, ver a algunos analistas que resaltan la conveniencia de un alineamiento con Washington, incluso que Noboa de alguna manera actúe como un interlocutor más en una especie de portavoz de la tendencia. Exactamente. Noboa ha sido un servil ante el gobierno de Washington. Yo digo alineado con los intereses de Washington, eso es evidente. Caja de resonancia de Washington, no es casual, después del encuentro de Davos, llega de Estados Unidos y la primera medida que toma es esta ofensiva a Colombia, que ya estamos viendo las consecuencias y que parece no tener una solución a corto plazo. Entonces, yo creo que Noboa de alguna manera es un aprendiz de Trump sin recordar que Ecuador no tiene la condición de Estados Unidos. Eh, y lo que vemos es replicar a pequeña escala en nuestro país, que es un país periférico, esas políticas que están en Estados Unidos y no solo en Estados Unidos. Y aquí yo quisiera insistir frente a lo que usted ha mencionado, Gustavo, de esta agresión ayer de un agente del ICE al consulado ecuatoriano en Minneapolis. ¿Con qué cara podemos reclamar? ¿Con qué cara reclamamos? A ver, Trump este rato encarna múltiples cosas, encarna el fascismo, encarna el autoritarismo, encarna también el irrespeto a todos los tratados multilaterales, que funcionen bien o mal, han sido un gran avance de las últimas décadas, desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo que vemos es que Trump una y otra vez irrespeta los tratados internacionales, irrespeta las instituciones, pero lo propio ocurre en este país. Entonces, el momento en que se sienten estos precedentes tan nefastos como el que sentó Ecuador con la invasión a la embajada de México en Quito, luego ocurre que nosotros también somos atacados por uno más fuerte. Y lo único que podemos hacer es enviar un comunicado diplomático. Entonces, creo que hay que insistir en estos tiempos más que nunca de la importancia de hablar de democracia, de hablar de institucionalidad, de hablar de derechos humanos, de hablar de unos principios mínimos que garanticen la vida, que garanticen la convivencia. Gaby, a todo esto hay que añadir el silencio no solamente nuestro, ¿no? De Ecuador como país, como nación, como gobierno, sino en realidad el silencio del mundo entero respecto de esto. Ya lo vimos o lo vemos ante la situación de Ucrania, ante la situación de Gaza, que ya mencionó usted mismo hace un momento como uno de los crímenes más espantosos de la actualidad, pero hay un silencio mundial respecto de estas vulneraciones y de estos crímenes que se están suscitando. Podemos decir que el mundo está perdiendo la humanidad. Que hace un tiempo una antropóloga eh, latinoamericana, Rita Segato, dijo una frase que es muy cuestionada por muchos, y ella decía: me declaro exhumana. Y ella decía, eh, a lo que hacía referencia con esta frase dura, fuerte, decía: cuando fue el holocausto nazi, en el mundo algo se sabía de lo que estaba ocurriendo en Europa. Se sabía algo, se intuía, pero no se conocía en verdad el horror que allí se vivía. Tanto es así que cuando las tropas aliadas ingresan a los campos de concentración, dice ella, se quedan horrorizadas frente a lo que allí se estaba viviendo. La diferencia hoy es que hoy lo estamos viendo en tiempo real, lo estamos en tiempo real y no estamos siendo capaces de parar aquello. Hay silencios, hay un silencio ciudadano. A mí me llama la atención, conversábamos con una colega ayer, cómo es posible que la gente en Minnesota está allí armando barricadas para proteger a los migrantes, y aquí en el Ecuador no hay ni una marcha exigiendo al gobierno que se pronuncie y que haga algo con sus pares de Estados Unidos. Hay un silencio de las organizaciones internacionales, pero hay un debilitamiento que tampoco es casual. O sea, yo veía estos días, escuchábamos todos como parece burlesco, ¿no? Que Trump propone generar una junta por la paz, porque además estos líderes nefastos para el país nos venden seguridad a cambio de la guerra, venden discursos de seguridad y siembran la guerra.
y siembran la violencia. Y él proponía crear una junta por la paz, cuando Estados Unidos es parte de los 5 países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es este gran organismo donde si los 5 líderes mundiales no se ponen de acuerdo, no pueden tomar ninguna decisión. Sabemos cuál ha sido la postura de Trump frente al caso de Gaza, por ejemplo. Entonces, hay un debilitamiento de las instituciones, hay un silencio, hay una apatía en la ciudadanía. Y en ese sentido es a lo que me refería antes, que una luz de esperanza también es esa gente que ha salido a las calles en Minnesota a defender a los extranjeros. Eso Y nos hay devuelve de por una medio también esperanza. esa gran paradoja en Ecuador cuando se habla en materia económica. Uno de los aspectos que se resalta y se los ve allí sí como héroes a los migrantes, esa enorme columna que da soporte a la economía ecuatoriana y tiene enormes efectos en la economía local en el sur del país, las remesas de los migrantes, que el año pasado se estima fueron de aproximadamente 8.000 millones de dólares. Así es, Gustavo, lo que usted dice es muy importante destacar. La economía del país se sostiene con las remesas de los migrantes. El austro del país se ha sostenido con las remesas de los migrantes y no ahora, desde el siglo pasado y desde hace varias décadas. Fíjese usted, Gustavo, Rosana, que todo el tiempo nos están dando datos de la macroeconomía. Se nos dice que ha mejorado la situación de riesgo país, que ha mejorado la situación de inversiones, y esto parecería darnos unos indicadores de que la economía crece. Sin embargo, los ciudadanos en la calle no lo sienten. Y no lo sienten porque lo que no nos están contando es cómo crece el pastel, pero cómo se distribuye ese pastel. ¿Quiénes se quedan con la mayor parte de ese pastel? Sin embargo, a ras del suelo, quienes sostienen la economía del país en gran medida son los migrantes. Entonces, no podemos hablar de la historia contemporánea del Ecuador, de la realidad económica del Ecuador, sin hablar de los migrantes. Y eso es un tema que, al menos hasta donde sabemos, el gobierno nacional no ha puesto en la agenda del debate en sus múltiples encuentros con Estados Unidos, en sus múltiples espacios de diálogo con los Estados Unidos. El tema que debería ser crucial para un país como Ecuador, el primer tema a tratar con Estados Unidos debería ser la situación de los migrantes. De eso no nos han dado noticia los líderes del gobierno. Lo cierto es que hoy nos vamos acostumbrando y viéndolas como casi normales a esas escenas que recuerdan los inicios de la persecución a los judíos en la Alemania nazi, y realmente espanta esa normalización de la violencia, de esa omisión de protocolos, de normas, de inobservancia de elementales derechos humanos. ¿Cómo podemos evitar que la memoria colectiva se diluya? ¿Cómo fortalecerla para que mantenga su fuerza ética y política? Gustavo, yo constantemente les repito a mis estudiantes, y creo que soy un poco cansona en eso, de decirles que a los discursos de miedo hay que tenerles miedo. Repito, nos han vendido aquí y allá, a cambio de seguridad nos han vendido la guerra y la violencia. Y yo decía antes, ¿cómo es que se cocina esto? ¿Cómo es que se llega a esta violencia que vemos en los agentes migratorios? Fíjese usted, el mundo ha visto en silencio cómo Alex Preti es avaliado con 10 tiros, tenía un celular en la mano. A René Good le disparan 3 veces, si no estoy mal, y revisaba el otro día quién fue el que le disparó, quién fue esta gente que le disparó. Esta gente era partidario de MAGA. MAGA es toda esta corriente ideológica en Estados Unidos que la suscitó Donald Trump, pero que también ya existía antes desde esta supremacía blanca, desde este racismo, que es esta idea del Make America Great Again. ¿Cómo se construye esto? O sea, ¿cómo entendemos esta brutalidad de los agentes migratorios en las calles? Porque reciben órdenes, indudablemente, ahí hay una banalidad del mal, que diría Arendt, pero además, ¿cómo se construye estos seres que deshumanizan al otro? Y si nosotros miramos cuál ha sido el discurso de Donald Trump desde su primera campaña, desde antes de estar en campaña, porque era un hombre público, eran discursos de odio, de racismo, de xenofobia, de construir un enemigo común. Y a eso hay que tenerle mucho miedo, porque lo mismo nos está pasando en Ecuador. ¿Cuáles son las imágenes que nos muestran de la violencia?
son seres racializados. Recuerde cuando vino Eric Prince, ¿a dónde le llevaron? Le llevaron a los barrios del Portete, esta zona pauperizada de Guayaquil. No le llevaron a la isla Mocolí, donde estaban los capos de la delincuencia organizada, ¿no es cierto? Entonces, se va construyendo unos discursos de miedo, esos discursos necesitan construir un enemigo común. El racismo se cocina en el día a día, se cocina en las políticas públicas, se cocina en los discursos, y cuando un líder promueve estos discursos del miedo, hay que tenerle miedo a esos discursos, porque terminan en lo que estamos viendo en Estados Unidos. Pero lo que hemos visto también en el Ecuador, es decir, ¿qué pasa con esos policías que matan y queman a los 4 niños de las Malvinas? ¿Cómo es que se construye eso? Bien, para finalizar, aterricemos un poquito en Ecuador, en estos tiempos complejos en los que se requiere justamente de orientadores de la opinión pública. No me refiero a influencers, me refiero a personas que piensen sobre este Ecuador profundo, reflexionen sobre lo que está pasando, una prensa libre, independiente, apegada a la verdad. Aquí en Ecuador se propone por parte de ADN una reforma al Código Integral Penal. Se busca modificar el artículo 396 de contravenciones para convertirla en una contravención más grave, para añadir un filtro judicial a las sanciones por descrédito o deshonra que puedan ser discrecionalmente juzgados por un juez, sí, pero por un juez, poniendo nuevamente en riesgo el trabajo periodístico en Ecuador. Usted hace periodismo de opinión y es importante conocer también su punto de vista sobre estas intenciones de ADN. Es gravísimo, Gustavo. Yo le voy a confesar con total honestidad que cuando escuché primera vez la noticia y, y sabiendo de la asambleísta de la que venía, creí que tal vez era un caso aislado. Creí que tal vez era un caso en que esta asambleísta, que ha recibido una serie de críticas bien ganadas, hay que decirlo, posiblemente si se aprueba esta reforma al COI, podría yo ser enjuiciada por lo que estoy diciendo, pero son críticas bien ganadas. Es vergonzoso que esa asambleísta sea Azuaya. Creí que era un caso aislado, que era un caso individual, pero si uno mira lo que ha pasado con la libertad de expresión en el país, tal vez no es tan aislado. Ustedes lo conocen mucho más de cerca que yo, ustedes deben tener los datos, pero recordemos que en el año pasado, Fundamedios, Reporteros Sin Fronteras advirtieron de un retroceso significativo para la libertad de prensa en el Ecuador. Cuando vemos lo que ha ocurrido con los defensores del agua en el país, vemos que hay un retroceso en la libertad de expresión, en la libertad de organización. Hay cuestiones que son fundamentales. Luego, volvemos de nuevo a la defensa de la democracia y las instituciones. La democracia no es solo ir a las urnas, la democracia tiene múltiples pilares. Y cuando todavía es una entelequia la democracia en los contextos de alta desigualdad que vive el mundo, pero para la democracia, aún en ciernes, es fundamental la libertad de expresión, es fundamental la libertad de prensa. Son pilares fundamentales, son derechos fundamentales en un Estado democrático. Entonces, no sé si esto es tan aislado, pero me parece sumamente grave. Además, si uno lee este artículo, porque uno diría es solo un artículo, pero bueno, es un solo artículo que nos dice que no podrá haber crítica a los funcionarios públicos. Si uno es funcionario público, yo he sido funcionaria pública, yo he sido autoridad, uno sabe que parte de asumir esos cargos es estar en buena hora sujeto a la crítica ciudadana, a la crítica de los medios de comunicación. Leía en el borrador del documento que se hace referencia, por ejemplo, que nos podrían enjuiciar a quienes expresemos o tengamos actos de descrédito o deshonra frente a los funcionarios públicos. Y se usa las palabras lenguaje violento, agresivo, vulgar u hostil. ¿Quién define cuál es un lenguaje hostil? En un contexto, además, donde, como el ecuatoriano, donde no podemos confiar en una justicia independiente. Es gravísimo porque lo que hablábamos antes del silencio, lo que se haría con leyes de este tipo es amedrentar mucho más a la opinión pública, amedrentar a la prensa, amedrentar a los líderes de opinión.
y sería terrible que se dé paso a esta propuesta de ley en el país. Llama la atención también el eufemismo con el que se trata de presentar, de hacer digerible a esta reforma legal. ADN dice que es para despenalizar la opinión, para proteger a los periodistas, pero al contrario, formaliza que la crítica a un funcionario público puede convertirse en un delito y lo hace a priori hasta que un juez diga lo contrario, dejando la libertad de prensa a discreción de la subjetividad de un magistrado, tema que además es contrario a estándares de la Corte Interamericana. Usted lo dice muy bien, Gustavo, y con más conocimiento que el mío, pero es de nuevo esto, ¿no? Nos venden una cosa y nos siembran otra, ¿no? Como decía hace un momento, nos venden paz y nos siembran guerra. En este caso nos venden un discurso muy mal elaborado. Además, todos hemos visto estos días cómo defiende la asambleísta proponente de esta ley su propio proyecto y es incapaz de sostenerlo, es incapaz de defenderlo. Pero nos venden como proyecto que supuestamente cuidaría la libertad de expresión, cuando en realidad lo que estás haciendo es reprimir la libertad de expresión y llevar a situaciones que podrían devenir en la criminalización de la crítica social. Solamente para traer algo pública. Muy contemporáneo por todo lo que se ha dicho, hemos dicho, nos incluimos allí, sobre Mario Godoy, muchos de nosotros estaríamos en la cárcel. Usted, Rosana y yo estaríamos en la cárcel, Gustavo, porque todo lo que hemos dicho aquí podría ser considerado lenguaje vulgar, si es que alguien lo considera así, lenguaje agresivo. ¿Quién define eso? Los antiguos decían que los reyes necesitan un bufón en el palacio. A veces no tienen en el gobierno, ¿no es cierto? Las autoridades a veces tienen funcionarios serviles que les aplauden. Sin embargo, afuera estamos la ciudadanía, estamos la población civil, está la prensa. Estamos precisamente para estar observantes a lo que las autoridades hacen. El funcionario público, la autoridad es alguien que debe estar observado constantemente. La crítica es necesaria, pero no solo es necesaria, es indispensable para un sistema democrático. El disenso, la crítica, la reflexión. Bien. Queremos agradecerle mucho, Gabriela, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Gustavo y Rosana, y un buen día a todos. Son las 8:04. Han escuchado a la antropóloga académica Gabriela El Juri. Son las 8:04.